Infraestructura. Concepto. La infraestructura se entiende por las redes y líneas de conjunto de sistemas de drenaje, agua potable, electricidad, transporte, sistemas de comunicación, sistemas de distribución energéticos. A estos también se les denomina infraestructura urbana. Todos estos sistemas hacen posible el buen funcionamiento de la ciudad al distribuir la energía, posibilitar la comunicación y dar salida a los desechos, siendo la base o soporte del buen funcionamiento y desarrollo de una ciudad. Los principales sistemas que conforman la infraestructura son el agua potable, el drenaje y la electricidad. Agua potable. Agua potable, recurso natural del que todo ser vivo necesita. De este recurso hay que encontrar las ubicaciones de futuras fuentes de abastecimiento, regulación con respecto a las zonas de futuro crecimiento y detectar las áreas que pueden servir hacia un futuro. Dotación. Con respecto a este recurso natural, hay un cuadro que se encuentra que se llama dotación. En este encontramos que habla sobre la distribución proporcional según la temperatura y la cantidad de habitantes. Primero, encontramos de 2.000 a 15.000 habitantes. En un clima cálido se necesitan 150 litros, en un clima templado 125 y en un clima frío 100. De 15.000 a 30.000 habitantes se necesitan en un clima cálido 200 litros de agua, en un clima templado 150 y en un clima frío 125. De 30.000 a 70.000 habitantes en un clima cálido se necesitan 250 litros, en un clima templado 200 y en un clima frío 175. De 70.000 a 150.000 habitantes en un clima cálido 300 litros, templado 250 y frío 200. De 150.000 a más, en un clima cálido se necesitan 350.000, en un clima templado 300 y en un clima frío 250. Almacenamiento. Para su almacenamiento, la capacidad del tanque de almacenamiento está en función al gasto máximo diario y a la ley de demanda de localidad. Cuando no se conozca esta ley, se calcula la capacidad de la siguiente manera, usando un cuadro que demarca el tiempo de bombeo, el suministro del tanque en altura, gasto de bombeo y capacidad del tanque en metros cúbicos. Uso doméstico del agua. El porcentaje de uso doméstico de agua es útil como base para estimar los gastos o capacidades iniciales y los desechos finales del sistema. Tenemos, por ejemplo, aguas para inodoros, el 41% del gasto en la casa, lavabo y baños, el 37%, uso en la cocina, 6%, agua bebible, 5%, lavado de ropa, el 4%, limpieza general de la casa, un 3%, riego de jardines, otro 3%, y el lavado de automóviles, 1%, lo cual nos da el 100% del uso doméstico en las Sistemas de distribución. tipos de distribución de agua. El primero es el sistema de Peine, uso general para baja densidad de gasto por agua por habitante. Necesita un flujo constante para evitar bacterias. Tiene lo que son diámetros mínimos, 8, 2, 4 y 6 serán usados en ramas secundarias. La tubería se irá reduciendo en diámetro a medida de que este se aleje de la fuente. Su escala es efectiva para comunidades en crecimiento. La ventaja de este es que elimina duplicación de largas tuberías y alimentación, aunque tiene la desventaja de que el agua está sujeta a estancamiento, no tiene conexiones en cruces para reparación y dificulta dimensionar el flujo para incendio. Sistema radial. Abarca grandes áreas, incluye tuberías de apoyo para alimentar el flujo. Sistema compuesto por subsistemas radiales para su desarrollo efectivo. ¿En qué escala es ocupado? Es en pequeñas ciudades. Ventajas, con este no cuenta. Desventajas, muchas líneas se duplican. No hay una idea clara del flujo de agua en este sistema. Sistema en retícula. Es el sistema más empleado en áreas urbanas. Sistema jerarquizado. Este crece conforme la escala crece. Está compuesto de ramales. Su escala, empleado en grandes escalas o grandes ciudades. Sus ventajas, tiene bajo mantenimiento, se adapta al patrón de calles fácilmente. En cuanto a sus desventajas, excesiva longitud de tuberías. Drenaje pluvial y sanitario. ¿Qué es? Es un sistema compuesto por un conjunto de obras e instalaciones destinadas a evacuar las aguas superficiales provenientes de las lluvias y del uso del agua en oficinas, casas, etc., trasladándolas a lugares adecuados para evitar inundaciones y afectaciones en el tránsito vehicular y peatonal, en sectores urbanos o rurales, mejorando las condiciones de salud y seguridad necesarias para la población. ¿Qué datos necesitamos? Necesitamos plano topográfico y análisis de pendientes, población actual y futura, plano de manzana o traza urbana, plano de red de drenaje, tipo de sistema, área servida y área de vertido.
Y después de lo mencionado, ¿qué procede? Determinar el estado del sistema o sistemas y su funcionamiento, fugas, infiltraciones y asentamientos, la ubicación y capacidad de planta de tratamiento y la distancia de que está del poblado. Identificar el volumen de aguas negras tratado con respecto al volumen identificado en proyectos. Determinar zonas servidas con red o sistema séptico y zonas sin servicio. Indicar zonas con red de alcantarillado y sin problemas de inundación y áreas con red total o parcial que se inunden. Ahora hablemos del drenaje sanitario. Conexión. Es la determinación de los puntos de conexión, servidumbre, obstáculos de las conexiones debido a su topografía, rasgos naturales, suelos, construcciones existentes y demás. La capacidad. Es la determinación de flujos de desagüe y velocidad en función de la descarga de evacuación. Propietarios, control y funcionamiento. Deberán determinarse nombres y direcciones de las empresas locales, tipos de control ya sea privado y público, nivel de servicio y mantenimiento. Drenaje pluvial. La conexión es igual que el drenaje sanitario. Su capacidad es la determinación de flujos de agua pluvial, velocidad en relación de la escorreta. Sistemas de desalojo individual para viviendas aisladas. Fosa séptica. Esta requiere de una zona de secado para eliminar los líquidos. El sistema depende del suelo y sus condiciones geológicas. La zona de secado debe estar a una distancia máxima de 30 metros en terreno plano de la fosa. Retiene los sólidos y trabaja como una planta de tratamiento. Su pendiente mínima es de 20 centímetros cada 30 metros. Tiene un buen control de contaminación, pero sus gastos de inversión son mayores que el costo del sistema público. No se puede ampliar fácilmente y requiere de mantenimiento. La letrina consiste en hoyos en el suelo para pequeños volúmenes, 1.5 metros mínimo de profundidad, tratado y cubierta con 50 centímetros de tierra, después de que se haya llenado. Una vez lleno, habrá que volver a hacer otro hoyo. Prácticamente es sin costo, pero no debe usarse en zonas de captación de agua por pozos o manantiales. Contamina el agua muy fácilmente. Electricidad y alumbrado público. Son servicios urbanos que, aunque no son necesarios para la supervivencia, se han convertido en servicios vitales. A partir de estos servicios se pueden desarrollar un sinnúmero de actividades, ya sea a nivel de la vivienda como a nivel de los espacios de uso urbano, por ejemplo, calles, plazas, jardines y especialmente para elementos básicos del equipamiento urbano, como son edificios para la educación, la salud, el comercio y el abasto, la recreación, la comunicación y la administración. Se realizó un análisis en la unidad habitacional Tlatelolco, haciendo un diagnóstico que debía partir de la elaboración de un inventario de lo existente. Este análisis está conformado de los siguientes puntos. Tipos de estructura. Existen tres tipos de tensiones. Alta tensión. Se emplea para transportar altas tensiones a grandes distancias, desde las centrales generadoras hasta las subestaciones de transformadores. Su transportación se efectúa utilizando gruesos cables que cuelgan de grandes aisladores sujetos a altas torres metálicas. Las altas tensiones son aquellas que superan los 25 kV. Media tensión. Son tensiones mayores de 1 kV y menores de 25 kV. Se emplea para transportar tensiones medias desde subestaciones hasta las subestaciones o bancos de transformadores de baja tensión, a partir de los cuales se suministra la corriente eléctrica a las ciudades. Los cables de media tensión pueden ir colgados en torres metálicas, soportados en postes de madera o cemento, o encontrarse soterrados, como ocurre en la mayoría de las grandes ciudades. Baja tensión. Tensiones inferiores a 1 kV, que se reducen todavía más para que se puedan emplear en la industria, el alumbrado público y el hogar. Las tensiones más utilizadas en la industria son de 220, 380 y 440 volts de corriente alterna, y en los hogares entre 110 y 120 volts para la mayoría de los países de América y 220 volts para Europa. Hay que destacar que las tensiones que se utilizan en la industria y la que llega a nuestras casas son alterna, cuya frecuencia en América es de 60 Hz y en Europa de 50 Hz. El método para transportar o distribuir la electricidad es mediante cables aéreos desnudos, no que son soportados por torres, postes. Trataremos sobre los tipos de torres o postes más utilizadas en la línea de baja y alta tensión, generalizando los tipos de postes que existen son postes de madera, postes de hormigón y postes metálicos. ¿Cómo llega la electricidad a casa? La electricidad es una energía que no se encuentra en la naturaleza, así que hay que producirla. La primera actividad de la industria eléctrica es la generación de electricidad. Las plantas de generación se encuentran alejadas de las zonas de consumo. El transporte de la electricidad lo realiza una única empresa, en régimen de monopolio, que transporta la electricidad a tensiones muy altas
entre los 110 y 120 volts. Una vez cerca de los puntos de consumo, la tensión se transforma hasta la tensión comercial. Y finalmente la electricidad se vende a los consumidores. Todo lo anterior sirve para determinar las propuestas de introducción o ampliación de las redes, los circuitos y ligas con la red existente, los niveles lumínicos según tipo de vialidad y usos del suelo, los tipos de luminarias y diseño de distribución y los costos.